Obviamente que todo el mundo se cuestiona qué es lo que pasa con la leucemia. Hemos escuchado la leucemia en adultos, pero ¿cómo afecta la leucemia a los niños? ¿Qué tipo de leucemias existen y cuáles son los tratamientos? ¿Son concretos? ¿Se puede salir adelante, sobre todo en un niño? Vamos a ver la nota y de la vuelta vamos a conversar con Juan Quintana, que es un oncólogo infantil. Recibir la noticia de que un hijo tiene leucemia debe ser uno de los golpes más duros y difíciles para los padres del niño que la padece. A la incertidumbre de no saber cuáles son sus reales expectativas de vida, se suma la angustia y ansiedad que genera el propio diagnóstico. La leucemia es el cáncer más frecuente en la infancia y la segunda causa de muerte en menores de 15 años. En Chile se presentan cerca de 120 casos al año, proporción similar a la existente a nivel mundial, que afecta principalmente a niños entre 1 y 6 años. Pese a estas cifras, los avances en medicina auguran un mejor pronóstico del que hace unas décadas. Si en los 60 representaba una enfermedad mortal con un 80% de fallecimientos a los 6 meses de diagnosticada, hoy los nuevos tratamientos permiten una sobrevivencia del 75% al 80% de los pacientes. Pero, ¿qué es la leucemia? Es un cáncer en la médula ósea y la sangre. Es el tipo más común de cáncer infantil. La médula ósea es un tejido esponjoso y suave ubicado en el centro del hueso y produce los 3 tipos de células sanguíneas: los glóbulos blancos, que combaten las infecciones, los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno al cuerpo, y las plaquetas, que ayudan a la coagulación para evitar sangramientos. ¿Por qué y cómo se produce? ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Qué posibilidades tiene un niño de sobrevivir? Todas estas preguntas nos responderá en el estudio de Mucho Gusto el oncólogo Juan Quintana. Vamos a conversar entonces esta mañana con don Juan Quintana, oncólogo infantil, que ha venido hoy día también a explicarnos un poquitito. Primero, Juan, estamos todos conmocionados con esta noticia. ¿Cómo podríamos definir la leucemia y por qué cuesta tanto, en algunos casos, sobre todo el de Rafaela, poder salir adelante? La verdad que en general la leucemia niños. Actualmente los niños tienen un pronóstico bueno, deberíamos decir, ¿eh? Pero indudablemente es una enfermedad complicada, grave, que te anula la médula, que anula todas las defensas. Y entre esa anulada de las defensas se puede meter una infección. Y cuando esa infección es muy grave, lleva un shock séptico, baja la presión, y esa es una causa de muerte de nuestros pacientes en realidad. ¿De qué edad se detecta? Porque veíamos, por ejemplo, en el caso de Rafaela, que entró por como una especie de resfrío prolongado. Y resulta que uno sabe desde que el niño nace que tiene leucemia, o a qué edad se desarrolla. Se puede presentar a cualquier edad, desde recién nacido. Nosotros hemos tenido niños de 15 días de vida y que ahora tienen 25 días sanos, 25 años sanos, hasta cualquier edad. ¿Y cómo se presentan esos niños? Hay distintas maneras de presentarse, ¿eh? En general ahí hay algunos diapositivos que vamos a mostrar un poquito algunas cosas, pero en el fondo la leucemia, ¿qué es lo que es? Una enfermedad que ataca a la médula de los huesos. Células extrañas se meten a la médula, le invaden y no dejan que haga su trabajo esta médula. Entonces esa médula, que no puede trabajar, no produce ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Entonces el niño, si no tiene glóbulos rojos, los va a ver muy pálidos, muy decaídos, que le cuesta andar, se acelera el corazón, etc. Si le fallan las plaquetas, va a empezar a sangrar. Sangre en nariz, moretones rápidos. Muchos moretones. No un moretón chico que uno se pega jugando a fútbol. No, son moretones negros. Se llena de moretones. Pero en el caso y si niño... falla la última parte, ¿Sí? si fallan los leucocitos son los que se comen las bacterias. Entonces, cuando no tienes leucocitos, una infección común y corriente, por ejemplo, una amigdalitis, se transforma en una septicemia. Doctor, pero por ejemplo, a la hora de tolerar... Hay mucha gente que critica la quimioterapia, pero la quimioterapia, hasta donde hemos visto científicamente comprobado, es el tratamiento que permite que muchos pacientes salgan adelante. ¿Es más tolerable, puede ser tolerable en un niño? Claro, la quimioterapia es lo que salva la vida de los niños. Es distinto a la cosa de adultos, porque son distintos los tumores de niños y adultos. Pero la leucemia específicamente se mejora gracias a la quimioterapia. Una quimioterapia que no hay tantas cosas nuevas, son drogas que las sabes usar mejor. Y lo que tú preguntabas, mucho importante, no es tan mal tolerada como lo era hace unos años atrás. Antiguamente decían, oye, la quimioterapia vas a vomitar como loco. Claro. Actualmente hay muchos medicamentos que impiden que vomiten. Hay muchos medicamentos que impiden que bajen los glóbulos blancos, entonces no hay tantas infecciones. En fin, el tratamiento se ha hecho muy tolerable actualmente, ¿eh? Doctor, y el... Perdón, pregunta tú. No, lo que pasa es que, a propósito del caso Rafaela, una de las cosas que íbamos, averiguando día a día es que a ella le costaba mucho tolerar el tratamiento. Fue como que empezaba con la quimio y algo le fallaba, qué sé yo, el hígado o el páncreas, en fin, entonces tenían que parar y volver a reactivar después. ¿Por qué empieza a pasar eso? Claro, hay momentos que el niño está más grave que otro, ¿eh? Y algunas quimioterapias tienen efectos colaterales, bien conocidos en realidad. Algunas de ellas pueden afectar la parte hepática, pero en general no la afectan de una manera que sea invalidante para usarla.
pueden afectar el páncreas, como tú dices, pero te digo, pancreatitis por un medicamento, yo que llevo mucho tiempo viendo pacientes, he visto 800.000 leucemias, he visto 2. La verdad que son poco frecuentes. ¿La leucemia es un cáncer? Podemos decir que es un cáncer porque en el fondo son células anormales que uno no tiene, que están genéticamente alteradas y se empiezan a multiplicar y no las puedes parar. Es verdad, es verdad que los niños son a veces los cánceres o las leucemias son más fuertes porque como se están desarrollando las células más progresivamente, con más rapidez, los cánceres también pasa eso. En el fondo la gente que agarra un cáncer mayor, sus células van en descenso en el fondo. Claro, en el fondo un poquito es que en realidad lo que pasa es que los niños tienen cánceres en que las células se multiplican muy rápido. Claro. Los de adultos se multiplican menos rápido. Pero eso es un inconveniente, pero también es una ventaja, porque los remedios que nosotros tenemos atacan todas las células que se multiplican rápido. Entonces actúan mejor sobre estas. Eso le iba a preguntar, ¿quién tiene mejor pronóstico en la leucemia, los adultos o los niños? Los niños lejos. Y por ejemplo, te digo más, los niños entre 15 y 20 en Chile, 15 a 20 son adultos, en Estados Unidos son niños. Entonces, cuando uno usa protocolos de niños, esquemas de tratamiento para niños, ese grupo de 15 a 20 años tiene un mejor pronóstico tratado con esquemas de niños que de adultos. Por eso ahora actualmente los adultos tienden a usar esquemas de niños en los pacientes jóvenes. ¿El trasplante de médula es una alternativa? Es una alternativa para un número menor de pacientes con leucemia. La gran mayoría debe curarse con quimioterapia. Y hay algunos pocos que pueden requerir el trasplante, que es entre un 10 y un 20%. Y eso de guardar el cordón umbilical por las células madre, ¿eso sirve en un caso como por ejemplo una leucemia? Es una alternativa. El cordón de células madre es muy similar a la médula ósea, que es lo que está fallando. Y esa cosa interesante, porque fue un chileno que se dio cuenta de eso, fue el doctor Rubinstein, que dijo, estas células son tan parecidas a las de la médula. Bueno, el doctor Rubinstein actualmente es el director del banco de cordones más grande en Nueva York. Entonces, ¿qué se hace ahí? La gente de forma altruista regala sus cordones. Y eso pasa a un tremendo banco. Y cuando tú lo necesitas, lo pides ahí. Doctor, ¿cómo yo me doy cuenta si tengo, no sé, un hijo, una hija que puede llegar a tener leucemia? ¿Cuáles son los síntomas al principio? ¿Cómo se manifiesta? Un poco es lo que decíamos ahí, dependiendo de esto. La palidez. ¿Cuál es el caso típico? Probablemente una niña que la ves decaía durante un largo tiempo, que de repente se ve más pálida. De repente empezó a sangrar la nariz, salió un poquito, siguió sangrando, se llenó de moretones y empezó con fiebre inexplicable. Diré que ese es el cuadro más frecuente de todo. Tenemos algunas preguntas de Twitter. Doctor, dos preguntas. Uno, si se nace con la leucemia, por lo tanto se podría ver cuando nace si que va a proyectar tener leucemia o se forma durante el crecimiento de la niña. Y después, ¿qué pasa con las personas que se curan de la leucemia en el futuro, cuando ya son grandes? Las personas que se curan primero, la verdad que los niños, la gran mayoría se curan, alrededor del 60-70% se curan, y esos niños en realidad hacen una vida bastante normal. Hay un riesgo, lo que puede haber poco, pero bajo, 2, 3, 5. Nosotros tenemos niños, trabajamos en una fundación que ayuda a niños que se recuperaron de leucemia, y ahí tenemos un grupo grande de niños, 100 niños con muchas profesiones. ¿Es hereditario? Perdón, José. No es hereditario. La parte del nacimiento no es hereditario para ellos, hay cosas que son interesantes que no sé si... Voy a intentar explicarlo muy rápido en realidad. La leucemia se ve en niños chicos, grandes y medianos. Bueno, un grupo de investigadores ingleses dijo, bueno, si este niño tuvo leucemia al año de edad, a lo mejor lo tenía cuando estaba en el embarazo. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer una investigación en estas gotitas que le toman a los recién nacidos para ver si tiene hipertiroidismo, Entonces, esas gotitas con técnicas actuales, uno puede buscar si había células leucémicas. ¿Qué encontraron ellos? Que los niños que tenían leucemia entre 1 y 2 años iban a mirar la gotita para allá y estaba presente en un porcentaje muy alto. Bueno, esos estudios pueden repetir en niños de 4 años, 10 años, 12 años, y siempre encontraron un porcentaje que da el 60-70% perdido. Entonces, ¿cuál es la teoría? No digo yo que esto sea una verdad absoluta. Muchos niños, o muchos de ellos, nacen con células alteradas, pero no todos esos niños van a tener leucemia, porque uno dice, bueno, pillémoslo al tiro. Claro. No, de un 1% de eso va a tener una leucemia. Pero en el caso de un niño con leucemia, ¿cuál es el riesgo de que se ramifique hacia otros sectores? La leucemia ya nace ramificada, está en todos los huesos, porque estas células, como yo te decía, se empiezan a invadir la médula y una vez que la llenan, salen a caminar por la sangre. Y al caminar por la sangre se van a donde el hígado, se van al vaso, se van al timo, se van al cerebro, entonces invaden todo el organismo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, que han llegado preguntas de casos de gente que el primer hijo lamentablemente tuvo leucemia y murió. ¿Qué pasa con los hijos que vienen después? Porque lógicamente hay un temor. ¿Es tan así tener ese temor? ¿Cuáles las precauciones? ¿O no tiene nada que ver el hijo que viene después? No, en general si un niño ha tenido leucemia, el hermano no tiene por qué tener. Salvo que
mellizos univeterinos. Ok. Gemelos univeterinos, ¿por qué? Porque son niños idénticos, genéticamente idénticos y están sometidos a las mismas cosas externas, viven en la misma casa, las mismas ondas, las mismas cosas. Entonces, esos niños tienen un riesgo más alto. Doctor, perdón, siempre hablamos de que los hijos, si uno tiene papás que han tenido cáncer, uno tiene que chequearse como hijo. Pero y al revés, por ejemplo, en el caso de que uno tiene una niñita que tiene un cáncer, uno como papá también deberá, porque a lo mejor es uno el que lo genera. Depende. Lo único cáncer que es hereditario de verdad en los niños es el retinoblastoma, que es un tumor que toma la retina del ojo. Ahí ese niño va a tener hijos con retinoblastoma con una seguridad muy, muy alta. Entonces, ese niño hay que ir a chequearlo y mirarlo con exámenes especiales desde que nace. Al revés, si ese niño tiene un retinoblastoma, el padre puede ser portador. Entonces, hay exámenes genéticos que te pueden hacer para decir si el padre es portador o fue una mala suerte que le tocó nomás por el destino y no por... ¿Y en Chile ahora existen los medios y todo para que los niños de cualquier parte con leucemia sean tratados y tengan una buena proyección de vida? Sí. En realidad, el plan que hay en el país, en Chile, es el mejor plan de Latinoamérica lejos. Nosotros, como PINDER, un grupo que formó esta cosa hace más de 20, 25 años, después se concilió con el GES. La verdad que se están usando esquemas en leucemia, específicamente alemanes, que son los mejores que existen en el concierto internacional. Y por último, y el niño tiene acceso a todos esos medicamentos en el hospital. Si tiene FONASA, todo es gratis en el hospital. No solamente los medicamentos para leucemia, sino que también los medicamentos para evitar los vómitos, para los catéteres que se ponen. La verdad que es un problema muy, muy complejo. Si no tiene leucemia y tiene un ISAPRE, debe acogerse al GES y ese va a recibir un tratamiento igual de bueno, por las mismas normas, en distintos centros que tengan convenios ISAPRE. Y entonces tiene buena proyección. Tiene una muy buena proyección. Perfecto. Gracias, doctora, por Muchas haber gracias, estado hoy día doctor. con nosotros. Esté muy